Por supuesto, hasta las 8 de la noche, pero el tema central, que viene siéndolo en los últimos días, está relacionado con el dólar, casi 22 pesos, y genera mucha preocupación porque se sigue interviniendo y sin embargo el dólar se sigue disparando, Iván. No sé en cuánto cerró, le damos la bienvenida formalmente a Julia Estrada. Julia, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. No sé en cuánto terminó, hay dos datos que creo, uno es fácilmente chequeable, el otro no, que es en cuánto cerró, es sencillo saberlo, no todavía cuántas reservas usó el central. Efectivamente, lo segundo lo estaremos sabiendo en unos minutos. En general el Banco Central mismo da la información cuando es el Banco Central el que interviene. Hay veces que pasa que no sabemos cuando interviene otro banco público, Banco Nación, Banco Provincia, una estrategia también muy utilizada. Lo que sí estamos viendo ya en pantalla es la primera pregunta que me hacía Iván. Cerró a 21.52, es el dólar minorista para la venta, es el que en general siempre damos por acá. Estamos hablando de una suba muy importante, la más elevada desde el 28 de diciembre del año pasado, que fue el resultado de esa conferencia de prensa donde se anunció que la inflación iba a ser más alta en 2018, e incluso después de esa conferencia de prensa venimos presenciando subas de la inflación más elevadas que la meta del 15%, y hoy tenemos la segunda suba más alta de 62 centavos solamente en una jornada en donde el Banco Central decidió intervenir, y cuando vio que no tenía respuesta en su intervención, cuando vio que seguía subiendo, se retiró. Esto es lo que me están comentando los especialistas. En realidad se habla de 520 millones de dólares, más o menos. No tenemos todavía la cifra exacta. Se dice que intervino con unos 250 al comienzo. No funcionó esa intervención. Efectivamente había una decisión de irse, es decir, de comprar los dólares y de irse. Hay ya algunos nombres de quiénes son estas instituciones financieras importantes que protagonizaron la corrida de hoy. O sea, ¿qué significa que haya intervenido y que después se disparó igual el dólar y volvió a realizar una intervención? Significa que hay una decisión de irse de la Argentina, porque en algún punto es, digamos, cuando vos comprás dólares, estamos hablando de grandes instituciones. Yo voy a decir dos nombres que a mí me dieron, pero que no necesariamente sean estrictamente esos, ni es un nombre excluyente, pero se habla nuevamente de JP Morgan y de Merrill Lynch, dos instituciones muy importantes. Estamos hablando, digo, los menciono más como una información simbólica que hace entender que no es una corrida de los pequeños, que no es la clase media yendo a comprar dólares y atesorando debajo del colchón. Estamos hablando de instituciones financieras que han apostado efectivamente a este gobierno, a esta nueva etapa, si se quiere, de la Argentina. En gran parte, quiero dar algunos números, 5.800 millones de dólares solamente es la tenencia en Lebac de los extranjeros. Y esa es la parte, la tenencia en Lebac de los extranjeros, que algunos hipotetizan, es la hipótesis más fuerte, que es la que se está yendo. Porque si uno va a los números, se fueron 4.300 millones de dólares la semana pasada, ¿no? Supongamos que esta semana son cerca de 500 millones de dólares. Bueno, estamos muy cerca de estos 5.800 millones de dólares, que son los fácilmente líquidos. Por eso la Lebac es la que tiene más riesgo, porque se vuelve líquida, es decir, se vuelve fungible, se pasa de peso a dólar muy fácilmente. Después hay otros instrumentos. En total, el sector extranjero, es decir, no residente, tiene en sus manos instrumentos argentinos por 29.000 millones de dólares. Es una cifra súper elevada. Lo que pasa es que en Lebac tienen 5.800 millones. Lo que significa es que el Banco Central interviene intentando generar un dólar de referencia, porque la intervención es eso. Es decir, está subiendo, yo empiezo a vender. La intervención es un poco ley de oferta y demanda. Vendo para que haya dólares en la plaza cambiaria, y entonces ante la mayor cantidad de dólares, ante la abundancia, su precio baje. Cuando no intervengo y hay demanda, el dólar empieza a subir. Por eso digo, es ley de oferta y demanda. Eso, a menos cantidad de dólares sube y se su lo precio. llevaron. O sea, hoy intervino en la primera intervención y se lo llevaron todos del mercado. Y se lo llevaron, lo cual demuestra efectivamente que hay una decisión, yo diría de algunas instituciones financieras, lo pondría en esos términos, de no quedarse en estas inversiones en la Argentina. No necesariamente son Lebac, se llaman inversiones de portfolio. Algunos dicen que la excusa, porque yo creo que es
en algún punto el impuesto a la renta financiera es bastante ínfimo, estamos hablando de un 5% en dólares. Digo, yo creo que es más una excusa que una razón profunda en el marco de un esquema de volatilidad internacional. El dólar está subiendo a nivel global. No nos olvidemos lo que mencionábamos el otro día con Iván sobre la suba de la tasa de los rendimientos del bono de tesoro de Estados Unidos. Entonces, en un esquema de volatilidad, aprovechan y se van. Y además, yo no quiero dejar de mencionar causas internas. El gobierno nacional está pasando por uno de los peores momentos. Cuando Iván habla de la imagen, bueno, también el resto de los inversores mira la imagen del presidente, porque es un síntoma, o si quiere una variable de referencia respecto a hacia dónde va también el rumbo económico. Ahora, esto que está pasando no es casi que tiende un puente con quienes nos están viendo. Tiene que ver mucho con lo que ocurrió el 28 de diciembre, cuando le quitaron, que era según la matriz ideológica del gobierno, algo muy necesario para mantener la credibilidad en la Argentina, le quitaron la autonomía al Banco Central. Lo hicieron, lo invitaron a Sturzenegger a que se siente a demostrarle a los mercados y a la Argentina que quienes tomaban las decisiones no era el Banco Central, sino que era la jefatura de gabinete, en virtud de las decisiones políticas que tuviera que muñequear, si se me permite el verbo, el presidente de la Nación. Bueno, a partir de eso, hoy en el inicio de la rueda, cuando Julia decía vendieron 250 millones de dólares, el Banco Central lo quería poner en 20.90, quería fijarlo en 20.90 y una vez después de haber vendido esos 250 millones de dólares estaba en 20.93. Eso un poco para que la gente entienda a qué nos referimos cuando decimos que el Central le quería fijar un precio. Pero el Central subió la tasa, no le dieron bolilla, vendió reservas, no le dieron bolilla. Futuros, la famosa causa, ustedes conocen, dólar futuro, no puede vender porque está judicializada. Algunos dicen que ni siquiera aún pudiendo vender podría controlar esto. Pero y sumado a todo esto, algo que era muy importante para el gobierno, que la credibilidad de la máxima autoridad monetaria de la Argentina se vio vulnerada por la intervención de la política. Yo no lo digo como algo negativo necesariamente, pero seguramente en la matriz de este gobierno eso está muy en el debe. Y me lo imagino a Sturzenegger muy fastidioso a estas alturas de la tarde, a las 6:15 de la tarde, a minutos nada más de que el Banco Central informe sus variables financieras del día de hoy. Y si nos enteraremos cuántos dólares de reserva vendió para mantener el dólar en 21, ¿cuánto? El 52. 21.52. Tenemos más placas. Ahí tenemos, 21.52 es el dólar minorista hoy, miércoles 2 de mayo. Yo decía, creció 62 centavos y es la mayor suba desde el 28 de diciembre de 2017. Tenemos a continuación lo que trascendió como las ventas, ya que no tenemos todavía la información del Banco Central, 520 millones de dólares que, lo voy a decir de una manera cruda, ya no están, ¿no? No están más en la Argentina, no están y no sabemos si esos fondos van a querer volver a invertir en el corto plazo, en el mediano plazo. Posiblemente una de las exigencias sea más suba de tasa. Esta plata que estaba alquilada, que la teníamos prestada en el Banco Central, se fue, se fumó. Ahí tenemos que debajo, la semana pasada, se fueron 4.300 millones de dólares que nosotros los argentinos vamos a tener que pagar en algún momento. Y acá lo que tengo es, está mal el título, es la relación entre la suba del precio de la nafta y la suba del precio del dólar. Lo que tenemos es en rojo el dólar desde noviembre de 2015 hasta hoy y en azul la nafta. Lo que vemos es que mes a mes, ante la suba del dólar, suben las naftas. Estoy diciendo lo que va a pasar en los próximos días. ¿Sube más la nafta de lo que sube el dólar? No. Tenemos distintas instancias, por ejemplo, al comienzo, entre noviembre, vemos a la izquierda, 2015, diciembre de 2015 y marzo de 2016, vemos que hay un salto muy importante, más de las naftas que del dólar. El dólar, sin embargo, después sigue subiendo de una manera continua. Vemos en la última etapa esa aceleración, los últimos meses, estamos hablando del primer trimestre de 2018, donde sube fuerte el dólar y suben las naftas. 108% más o menos los dos elementos. El dólar se duplicó, se más que duplicó desde que asumió Cambiemos, y la nafta también. Y estamos en un esquema en donde desde octubre del año pasado se liberalizó la nafta. Lo digo porque es inminente, a menos que Aranguren decida que eso no pase,
o que el presidente decida que eso no pase, tienen la facultad de que eso no pase, tienen la facultad de frenarlo. A menos que eso pase, van a subir los combustibles. Y eso va a disparar de nuevo coletazos en los precios del conjunto de la economía. Bueno, hace poco explicó, ya ni me acuerdo si era el Central, si fue Hacienda o quién, que debe haber sido el Central, me imagino, hablaba de un corrimiento a precios, un traslado a precios por una suba del dólar del fines del año pasado y principios de este. Traslado a precios que el gobierno decía que no existía. Hay una cosa muy rara en ese sentido de cómo el gobierno insistió que si el dólar subía no se trasladaba a precios y después se explica que la inflación puede subir un poco porque el dólar subía y se trasladó a precios. Yo me imagino, yo la escucho a Julia, lo escucho a Berco, lo escucho a Fer Alonso, escucho a todos los economistas del canal, a Julián Guarino. No, y puede ser el supermercado No, pero me cuesta entender el concepto de un gobierno que primero te dice que el dólar suba, no se traslada a precios, y 2 meses después dice que la suba en la inflación fue por el traslado a precios en virtud de la suba del dólar. No hay un discurso unificado en nada, da la sensación desde el punto de vista económico. Y la intervención de la política, concretamente de Marcos Peña, porque hay que ponerle nombre y apellido a fin de cuentas a todo esto, está generando muchos ruidos internos en el gobierno nacional. Pero habló el jefe de gabinete de ministro de la Nación sobre este tema. Estamos en un momento del mundo donde hay movimiento de los tipos de cambio en varios países, en todos los países de la región en particular, y eso, cuando uno tiene un tipo de cambio flotante, genera esa posibilidad de que tenga esas repercusiones. Pero creo que lo más importante para la tranquilidad de los argentinos es que hoy tenemos un Banco Central independiente, con recursos, con herramientas, que trabaja en cuidar las metas de inflación, que es principal mandato, y en defender el valor de la moneda, con lo cual no vemos que haya motivo, sí, para obviamente estar atentos y ocuparnos como se está ocupando el equipo correspondiente, pero no de generar una intranquilidad. Bueno, yo lo escucho a Peña y me quedo tranquila. No es motivo para la intranquilidad, dice el jefe de gabinete, lo cual, si ustedes recuerdan, cuando el kirchnerismo tenía este tipo de dificultades, que es lo que tiene que hacer un gobierno, por otro lado, no va a salir Peña a decir la verdad que sí, corran porque no tenemos escapatoria. Lo lógico que trate de llevar el jefe de gabinete es tranquilidad a la población. Ahora, en un país como la Argentina, con las experiencias que tiene en virtud de la suba del dólar, por más que venga, que resuciten Perón y Alfonsín juntos, vengan y le digan a la gente, quédense tranquilo que no va a pasar nada, es muy difícil que la gente se quede tranquila. Sí, yo lo escucho a Peña, intento creerle y llevar tranquilidad y llevarme tranquilidad, pero por ejemplo leo un tuit de Mariano Kestelboim, que me representa muchísimo respeto, economista, y seguramente Julia me va a explicar un poquito más, porque esto está en las antípodas de lo que acaba de decir Marcos Peña. Pone notable, la cotización del dólar actual, 21,20, bueno, terminó elevándose bastante más, es igual al promedio que el gobierno había proyectado recién para todo 2019 en el presupuesto 2018, publicado en septiembre pasado. ¿Y esto? Se adelantaron todas las metas, la de inflación y la de dólar. Porque está muy bien, a ver, en el presupuesto que se vota en octubre de cada año, es decir, que se votó en octubre de 2017, el Ministerio de Hacienda envió al Congreso lo que considera que son las metas para el año siguiente. El Congreso además lo votó. No solo lo envió y lo planificó el Ministerio de Hacienda, sino que lo votó el Congreso. Estábamos en una meta de dólar que además el Banco Central estaba ratificando en sus propios informes entre 21 y 22 pesos, que claramente llegó ya en el mes de mayo, faltando varios meses para que termine el año, era la meta para diciembre, y también se adelanta la meta de inflación. Nosotros habíamos hecho los cálculos, que creo que ahora si se acelera la inflación se nos va a adelantar un poco más, que el 15% llegaba en agosto. Si sube la inflación producto de esta suba de dólar, el 15% va a llegar en las vacaciones de invierno. Ahora, Julia, explícame algo. El dólar promedio es justamente el dólar promedio, no es que... Quiero decir, que el dólar promedio iba a 21,50 significa que a lo mejor en diciembre puede estar a 23. Porque es un promedio del año, no es el máximo. El dólar promedio es el promedio de todo el año, y el dólar de fin de año es el promedio de ese mes, exactamente de diciembre. Sí, puede estar un poco más. De cualquier manera, también es cierta la posibilidad de que si estos fondos que se fueron, es una de las hipótesis que algunos ya están arrojando, se fueron porque querían
quieren realizar ganancias y no les gustó lo que vieron en la Argentina y se fueron y después no hay más corridas, posiblemente el gobierno intente que el dólar siga cerrando entre 21 y 22 de acá a fin de año. A mi criterio, eso ya no es materia controlable por el gobierno, porque ustedes recién hablaban de el miedo, la inseguridad, la intranquilidad que negaba Marcos Peña. A mi criterio, una devaluación decidida por el gobierno puede ser criticable, puede ser negativa, pero es mucho más transparente y mucho más segura para el conjunto de la población respecto de que es una medida económica tomada por el gobierno que una devaluación decidida por el mercado. Lo que estamos viviendo es una devaluación decidida por el mercado. Y si de acá hacia fin de año el mercado sigue decidiendo y no decide el Ministerio de Hacienda o Sturzenegger, creo que ni ellos pueden decir a cuánto va a cerrar el dólar. Gracias, Julia.